A los bots y robots no hace falta pagar salarios, cumplir con los servicios sociales, respetar los derechos laborales, ni respetar las otras exigencias del código laboral. Bienvenido al podcast de Anton Baron. El título de la reflexión de hoy es El obrero ideal. El último papel del legendario actor James Dean, del cual trata uno de mis podcasts anteriores, recuerdo que se trata de una empresa del cine que trabajó en una película en la cual actuaría la copia virtual del fallecido ya actor. Esto es solo una de las manifestaciones de un proceso civilizacional, diría, actual, una búsqueda consciente de producción de dispositivos u otras soluciones tecnológicas que en diferentes campos y actividades puedan reemplazar a los seres humanos. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la ocasión de entrar en una tienda o bar en el cual los cajeros y los expedientes eran exclusivamente autómatas con dispositivos instalados para manejar las tarjetas de débito o crédito a la hora de pagar la cuenta. Es una experiencia muy particular, pero también es solo uno de los tantos ejemplos del fenómeno del que estamos hablando. Desde luego que esta situación tiene muchos lados positivos. A fin de cuentas, los inventos como la lavadora automática o fregadora, hasta la computadora, han traído a la humanidad casi solamente ventajas. Pero este proceso también tiene sus lados que francamente son mucho más oscuros. Y no solamente se trata de la desaparición de ciertas profesiones, que con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico llegan a ser simplemente innecesarias. Se trata de algo que es aún más sombrío e insidioso, el sometimiento de la tecnología y de la cultura a la lógica del mercado, lógica comprendida de una manera muy unilateral. La convicción de que el crecimiento y el lucro son los valores principales a los que hay que perseguir en todos los campos y en todas las dimensiones de nuestra vida, siempre y de una manera absoluta. Esta clase de doctrina predica que si en algún lado algo puede optimizarse o si se puede ahorrar en algo, especialmente en los trabajadores, desde luego entonces, de una manera lógica y obvia, hay que hacerlo. En esto sencillamente consiste el negocio, simplemente es así, dicen. De modo que a los cajeros y expedientes se puede reemplazar por artefactos electrónicos cuando esta posibilidad aparece como algo tecnológicamente posible. Entonces hay que inmediatamente aprovecharla. Se trata de un proceso natural, parecido a la puesta del sol o como el pasar de las estaciones. El mundo va hacia adelante, la tecnología se desarrolla. Estos son algunos de los eslogans de moda que se citan en estas ocasiones. Uno de los pensadores muy interesantes contemporáneos, experto en los medios, autor de diferentes ensayos, Douglas Rushkoff, escribió últimamente un importante libro titulado Team Human, Equipo Humano. Ahí llama la atención precisamente sobre este fenómeno. En la realidad del capitalismo digital, afirma, nos hemos convertido en rehenes de las nuevas tecnologías, o más bien en objetos pasivos en medio de la expansión de las grandes corporaciones que hacen todo
para, por un lado, tener nuestra atención, esto es un valor muy apreciado, y por otro lado, limitar al mínimo nuestra capacidad de decisión, reducirnos al rol de un pasivo consumidor, alienarnos, no solo de los efectos de nuestro trabajo, sino del trabajo en sí. A los bots, como se dijo al principio, y robots no hay que pagar salario, no hay que ofrecer servicios sociales, ni siquiera respetar los derechos laborales. Los bots y robots pueden permanecer en una total disposición para su empleador por 24 horas al día, al igual que aquel James Dean virtual u otros futuros avatars quienes actuarán en las películas en lugar de los actores de carne y hueso. Los avatars en ningún caso se van a enfermar, no se quejarán de un trabajo excesivo, ni tampoco van a denunciar el trato laboral en las instancias que corresponden. No se van a insubordinar, nunca van a poner en duda decisiones de sus superiores e independientemente de lo que les va a pasar en su lugar de trabajo, nunca van a presentar alguna acusación judicial por mobbing. Son entonces, en el pleno sentido de la palabra, obreros ideales. Es más, son obreros perfeccionados continuamente por los ingenieros que se dedican exclusivamente a esta tarea. Desde la perspectiva de la jerarquía de valores, en la cual el lucro y la optimización están en el primer lugar, obviamente no existe razón alguna para renunciar a estas soluciones. Por el contrario, se debe competir en la implementación de esto y procurar que los resultados sean cada vez mayores. Las personas aquí son solamente medios para conseguir el fin. Pero ahora aparecen otros medios más atractivos que pueden ofrecer su efectividad mayor y los resultados más rápidos. Se puede, por ejemplo, reemplazar unas personas por otras, pero hoy en día se puede reemplazar las personas, si la tecnología lo permite, por no personas. Las no personas, como por ejemplo los algoritmos, especialmente elaborados que se ocupan de la interacción con las personas, influyen en ellas y, siendo por ejemplo usuarios de los dispositivos móviles, procuran a que estos usuarios se queden el mayor tiempo posible en Internet. Estos algoritmos son la base de otras aplicaciones orientadas a este proceso de colonización de la atención humana. Todo esto los realizan hoy en día los artefactos no humanos. De una manera muy parecida funciona el hecho de calibrar nuestras preferencias específicas, políticas o ideológicas a través de las burbujas informacionales que selectivamente nos proporcionan contenidos que sutilmente propagan los fake news. Desde luego, las tecnologías solo multiplican e intensifican aquellos principios que ya estaban presentes en el capitalismo anterior. La arquitectura social totalmente sometida a la esfera del mercado, la vida humana vista como un valor exclusivamente configurado dentro del plan de negocio, todo esto no ha aparecido hoy, ayer ni anteayer. La automatización y la virtualidad no han generado estos fenómenos, sino solamente los condensaron, los clarificaron. Pero también dieron un salto cualitativo. El capitalismo digital en algunos aspectos es incomparable con sus formas anteriores. Su fuerza de afectación, junto con los cambios que trae con la realidad virtual, hacen que nuestra época, bajo diferentes puntos de vista, es realmente excepcional.
Debido a que las viejas maneras de resolver las crisis han fracasado, y no solamente carecemos de capacidad de lidiar con las dificultades actuales, sino que ni siquiera sabemos si esto es posible en general, probablemente nos encontramos en un punto crucial, cuando está en juego no solamente el futuro de la democracia liberal, un proyecto que suponía una coexistencia pacífica de personas con puntos de vista diametralmente diferentes, al igual que sus convicciones personales e identidades, a quienes sin embargo les unía siempre algo esencial, pues no solamente esto está en juego, sino la existencia misma del planeta que de un momento a otro llegó a un colapso ecológico. Y cuando debe preocupar la misma supervivencia de la raza humana en este planeta, a las clases dominantes y élites políticas parece no preocupar esta situación y parecen estar viviendo en otro mundo, o bien en un mundo de una época muy anterior, la época en la cual cualquier problema, por más grave que fuera, habría que simplemente tratar con una pasiva espera, que todo iba a pasar. Aún las intensas explosiones sociales, a pesar de ellas todo volvería a la normalidad y el status quo inalterable, porque el status quo siempre es algo natural para ellos, algo dotado de una manera permanente, incambiable, incuestionable. La posición política, financiera, cultural o moral de estas élites encierra algo que les parece obvio, una autoridad que tienen para administrar el mundo y hasta para imponer una visión del mundo que les parece además algo imposible de ser cambiado. Sin embargo, en un momento determinado, este mundo parece como si se cayera bajo su propio peso. El problema es que algunos ni siquiera se percataron de este hecho y siguen comportándose todo el tiempo como si esta situación debería permanecer igual e inalterable como siempre. Volvamos un rato más a Raskov. Este escritor cree que actualmente lo que debería ser esencial es la recuperación de la sensación de tener una voluntad propia y de las consecuencias reales que pueden desprenderse del ejercicio de esta voluntad. La sensación de poder influir sobre la realidad de las estructuras, relaciones humanas y económicas. Porque la convicción compartida tanto por las élites como por la gran parte de la sociedad, según la cual el mercado es una simple expresión de la naturaleza, reflejo de algunas profundas reglas universales que rigen la vida humana y que atentar contra ellas constituye un peligro de una gran apocalipsis global, pues esta convicción justamente es la raíz de la actual crisis y el estancamiento en que vivimos. Todo esto tiene un error principal, a saber que nada de lo que se afirma es cierto. En el mundo de las estructuras y relaciones humanas no hay casi nada que sea natural. Consecuentemente, no hay nada que no pueda ser cambiado. No hay nada que sea dado una vez para siempre, algo que se desprenda de alguna necesidad metafísica. Es cierto que existen grandes limitaciones, existen parámetros imposibles de ser ignorados, pero cuando se refiere a los sistemas de valor dominantes, cuando se refiere al tema ¿para qué debe servir el Estado? ¿O cómo debe ser construida la comunidad? En todas estas cuestiones, y tal vez en algunas otras, existe solamente una sola regla. Va a pasar aquello de lo cual
nos hemos puesto de acuerdo que pase. Se trata entonces de pensar los hallazgos tecnológicos no como instrumentos de opresión y explotación sublimada, sino como algo que puede fortalecer los lazos sociales, no reemplazarnos en el trabajo, sino hacer el trabajo más fácil y más llevadero. También se trata de pensar una comunidad, no como un conjunto de mónadas antagónicas sumergidas en una loca competencia, sino una red de relaciones cercanas y lazos a través de los cuales tratamos de enfrentar juntos esta incomprensible y a veces cruel naturaleza de la existencia. Finalmente se trata también pensar el mercado y el negocio como una esfera de cooperación, donde los trabajadores han de ser partícipes reales del proceso de la toma de decisiones, sujetos y no objetos, actores activos y no peones trasladados en el tablero de ajedrez de un lado a otro por el dueño del tablero. Es una utopía, ciertamente lo es. Sin embargo, una utopía increíblemente vigorosa, y a pesar de ser una utopía atípicamente dotada del sentido común, y además una utopía posible de ser realizada, aunque desde luego es un camino largo y complicado, y para su realización hoy en día encontramos muchas dificultades. Lo esencial, sin embargo, es empezar a dejar de ver estas dificultades como elementos naturales, entre comillas, obvios, incorporados en la estructura misma de la realidad, y verlos más bien como nuestros propios preconceptos arbitrarios, formas en las que aceptamos unas barreras mentales que nosotros mismos nos hemos impuesto y que no nos permiten vencer los obstáculos. Ver también que estas barreras nos ponen enfrente a aquellos que disponen de enormes medios para hacerlo, los que tienen interés para que este orden mundial construido a medida de sus propias expectativas e intereses nos aparezca como absolutamente necesario y carente de alternativas. Si este podcast te pareció interesante, te comento que puedes encontrar otros, al igual que diferentes publicaciones mías en formato de libros, artículos, clases grabadas, webinars, en mi sitio web antonbaron.org. Hasta la próxima entrega.